Bueno, veo que organizan una cena que tiene que ver con Yamandu Orsi. Organizan una cena de recaudación en el Hotel Enjoy para la campaña de Yamandu Orsi. Esto se publicó el 2 de enero del 2024. Los medios que confirman esto son El País y La Diaria. Se realizará el 15 de enero y los tickets oscilan entre 1.000 y 10.000 dólares. Yo acá rectifico, digamos, corrijo la información que di al comienzo del programa porque hablaba de 10.000 dólares per cápita, no. Son 10.000 dólares por mesa y 1.000 dólares per cápita. Es decir, que está estructurada esa ceremonia, esa reunión festiva, digamos, de comensales, por mesas de capacidad para integrar a 10 personas. Mesas grandes, ¿no? Mesas enormes. Mesas que integran 10 personas. Pero a su vez, organizaron esa velada en 100 mesas. Es decir, 100 mesas a 10.000 dólares por mesa, estás hablando de 1.000.000 de dólares. Ese 1.000.000 de dólares se ajustaría aparentemente al 1.000.000 de dólares que requiere la donación para partidos políticos, la ley que plantea esto, la ley que plantea la financiación de partidos por la vía donativa, que es un contrato incluso, el contrato de donación, que es un contrato gratuito, no es oneroso, es solemne, necesita de escritura pública notarial, puede ser rechazado, rescindido a través de la ingratitud, es decir, del rechazo de quien recibe esa donación. En este caso no van a rechazar nada, al contrario, están haciendo una campaña de, ¿de qué? No sabemos. ¿Qué es? ¿Colaboración? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de colaboración es? ¿Es donativa? ¿Es una donación? ¿Donación de quiénes? ¿Ante quiénes? ¿Para qué fuerza política? Para Yamandu Orsi, pero Yamandu Orsi, la fuerza política que lo representa, este pichón político apadrinado por José Mujica, es decir, integrante del MLN con la versión política de MPP e integrado al Foro de San Pablo. Vamos a escuchar a esta señora que dice algo muy interesante respecto a los políticos que tenemos en toda Latinoamérica, para hablar de nuestro continente. ¿Qué clase de políticos tenemos para después seguir un poco más con este tema Yamandú Orsi integrado, digamos que a ese Foro de San Pablo y a esa organización de algún modo para delinquir, que es el Frente Amplio, que así nos gobernó durante 15 años consecutivos, desfinanciando sistemáticamente al país? Vamos a ver si ubico esta nota muy interesante de esta señora que dice las cosas muy claramente. Vamos a escucharla con atención porque vale la pena y yo retomaré luego con un análisis de cierre lo que ella dice con muchísima, muchísima claridad. Vamos a ver si está por acá. Creo que la encontré. Vamos a escucharla a ver si podemos. Creo que voy a dar con el tema, con el punto estratégico, digamos, desde el punto de vista técnico. Seguimos, por CX30. No, en este sentido no. Increíblemente no. Vamos a ver si podemos. Debe ser esto. Esperemos que sí. Ya que tocas todos los temas, ¿por qué no nos hablas de política? ¿O no te sientes preparada? Usted lo ha dicho, definitivamente no estoy preparada. Porque la política es una ciencia, es una rama que se centra en el estudio de las leyes para la gobernabilidad. Como lo dijo Aristóteles, es el arte de gobernar. Y para hacer política o para hablar con fundamentos concretos sobre política hay que estudiar muchísimo, hay que prepararse. Pero si la pregunta es qué opino sobre los políticos, pues opino que no estudiaron política, o que quizás el único semestre que aprobaron fue en el que les enseñaron a robar, ese sí lo pasaron todos con honores. Porque si ustedes analizan, parece ser que los dos únicos requisitos, fundamentales además, para ser político en la actualidad es ser cínico y ser ladrón. Yo creo que no tenemos que ir a una universidad ni graduarnos en ciencias políticas para darnos cuenta que cuando no se roban el dinero alcanza. Tengo 43 años y puedo decir que el único mandatario que he conocido y a quien no llamaría político sino un verdadero líder social es Nayib Bukele. Ese sí fue a la universidad, ese sí aprobó todos los semestres, ese sí hizo la tarea. De resto, no hay de qué hacer un caldo. ¿Cómo se explica que los países ricos en minería, en recursos naturales, ganadería, agricultura, industria, territorio, verdaderas potencias económicas que tienen todo para ser grandes y prósperos, estén fundidos por la malversación de fondos y de bienes, inflaciones absurdas, impuestos hasta por ir a mear, recesión, déficit de presupuesto, deudas externas que ni vendiendo los órganos de todos los ciudadanos van a poder pagar? ¿Cómo se explica que la gente no pueda vivir tranquila en su propia tierra y que tenga que huir a buscar calidad de vida lejos de su casa porque estos bandoleros de corbata no tienen tiempo de gobernar, porque están muy ocupados rapiñando y llenándose los bolsillos con el dinero del pueblo?
Un buen político es el que sabe y actúa en consecuencia de que vivir bien no debe ser jamás un privilegio de pocos, porque vivir bien es un derecho de todos. Miren, precisamente en estos días he estado viendo campañas electorales en Argentina para presidencia, en Colombia para municipales, y realmente es vomitivo y asqueante ver y escuchar a tanto hijueputa mal llamado político hablando como si tuvieran la solución en las manos para todos los males, cuando han estado por años en el poder público y no han hecho una mierda en beneficio del pueblo. Es repugnante ver cómo se aferran al poder con uñas y dientes, aun sabiendo que por su culpa la gente no puede ni siquiera vivir en condiciones medianamente decentes. Ah, pero ellos besan, abrazan, sonríen, ponen cara de perrito rescatado, hasta parecen buena gente. Uno los escucha hablar y todos son santos. Todos tienen la varita mágica y se tiran mierda los unos a los otros, creyéndose los mejores y los redentores del mundo. Son basofia, son parlanchines sin escrúpulos, son carroña, sin el mínimo reparo en desangrar la economía de los pueblos con tal de abarrotar sus arcas. La estructura política y su nómina multimillonaria es la primera razón y la más contundente del declive de un país. Presidente, ministros, senadores, diputados, colaboradores, comunicadores, asesores, cobran salarios extrafalarios por ir a aplastar el culo y no hacer nada, porque si de verdad trabajaran, si de verdad ejercieran su cargo como corresponde, ni los países ni los ciudadanos estarían de limosna. Y sí, en gran medida es así. Yo le sacaría ciertas generalidades, ¿no? Pero es así. Lamentablemente abunda el político que no está preparado, el que está vinculado, como dice Milei, a una casta, yo diría a una rancia oligarquía política. Antonio García Trevijano hablaba de una aristocracia de partidos, es decir, esos personajes que se van perpetuando en las esferas del poder político en distintos ámbitos, en distintos roles, como diputados, como senadores, como secretarios, como de pronto ministros, como presidentes o directores de empresas públicas estatales, etcétera, y se van perpetuando en esos cargos públicos durante 20, 25, 30 años, son los mismos nombres y después además ves que son los mismos apellidos también. De ahí que podemos hablar de una oligarquía política en nuestro país porque no somos país de aristocracia. Antonio García Trevijano hablaba de aristócratas, claro, de una aristocracia de partidos que pervierte fuertemente a la democracia en cuanto a un sistema que está concebido para que nuestros políticos sean servidores públicos altamente capacitados, científicos, capacitados en las ciencias jurídicas, en las ciencias de la teoría de Estado, teoría de gobierno, que son dos cosas distintas, la historia de las ideas, las estrategias políticas, las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, las ciencias del Estado. Lo que dice esta señora es cierto en ese sentido, quizá licuando mucho, porque hay que hacer algún reparo respecto a determinadas personalidades que están haciendo una batalla cultural, como es el caso de Milei. Esperemos que así siga, que él mismo no nos defraude, que no nos defraude, que sería lo peor que puede pasar, lo más catastrófico, que no nos defraude su gobierno, y que en todo caso, si no puede seguir, sea por el embate exterior de todas estas huestes de orcos que trabajan en pos de una ideología, de esa ideología psicópata que es el marxismo con todas sus variantes, nucleada en América Latina desde esa usina generadora de estrategias, de tácticas, de estrategias revolucionarias para estar en el poder, como lo es el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Uruguay es un país que está muy endeudado. Uruguay, cuando este gobierno asume precisamente la conducción política del país, encuentra a un Uruguay con un déficit fiscal muy alto, 5,1% del Producto Bruto Interno, muy alto. Está realmente a un nivel de déficit importante y especialmente tomando en cuenta que venían de épocas de bonanza donde nuestros commodities habían cuadriplicado, cuatriplicado la suma económica de exportaciones, los 9 commodities. Algunos de ellos cuatriplicaron incluso, como la soja, la carne, y otros que llegaban a 2, 100, 150, 200% más del valor económico de exportación y a su vez también incrementaban los volúmenes exportadores, es decir, un periodo de bonanza con la apertura de los mercados internacionales a partir ya de la franca determinada apertura a la actividad comercial, de interrelaciones comerciales, tanto de China como de Singapur, de Vietnam, de Rusia, etcétera. Crecimiento exponencial de Corea del Sur, de Hong Kong, de Taiwán,
y amén de todos los países evidentemente integrados a la economía de mercado. En ese sentido, los gobiernos de Frente Amplio, como diría mi querido viejo, ligaron como loco, ¿no? Ligaron y sin embargo no nos dejaron nada. Nos dejaron empresas desfinanciadas, nos dejaron una enorme desfinanciación del Estado que se traduce en ese déficit, con empresas desfinanciadas que son monopolios estatales, que no hay razón para que les pase eso, como ANCAP, por ejemplo, como UTE, como OCE, de financiación de los servicios de ACE, por ejemplo, la creación y el gasto de 300 y pico de millones de dólares para una empresa que no existió, Gasa Yago, e incluso con la ingeniera que cobra dinero como, digamos, indemnización respecto a su dirección en relación a una empresa que no existió, Marta Jara, por ejemplo. ¿Cuántas auditorías que no han prosperado? Dejan un país con el 10,5% de tasa de desempleo, donde ya se notaban los efectos recesivos de una economía de saqueo, realmente, de desfinanciación, de amorralamiento para sus arcas propias, tanto personales como partidarias, esa coalición marxista llamada Frente Amplio, junto al PCNT, que es el brazo sindical político, el brazo político armado del Partido Comunista de Uruguay. Todo eso son puntualidades que yo puedo hacer desde mi país. Hay muchas más, por supuesto, pero no quiero ser tampoco tan extenso. Respecto a este contexto, y siempre todo esto en el contexto Foro de San Pablo, esa internacional comunista que venimos analizando, Frente Amplio como coalición de izquierda, fuertemente enraizada, arraigada a esa internacional comunista del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, fundados por Fidel Castro e Ignacio Lula da Silva, quien tanto defiende a Vladimir Putin, del que hablamos hace un rato en un primer capítulo, al que tanto defendió también Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández también, y aquel vacunatorio VIP y con aquellas vacunas Sputnik que no sirvieron para nada. Todo en ese contexto hay que verlo, y ese tipo de políticos no sirven para nada. Pero nos encontramos con lo que los españoles, al menos los de Vox y Federico Jiménez, el periodista liberal, filólogo, historiador, llama derechitas cobardes. Yo incluso discrepo con esa taxonomía porque, por ejemplo, en nuestro país no hay derechas. Si la derecha, en verdad, es el fascismo, es el nazismo, eso es la derecha. Entonces lo que tendría que ocurrir es que el marxismo como modelo planteado a la población, como modelo político que es absolutamente enemigo de las libertades, el socialismo y el comunismo son enemigos de la libertad humana, de todas las libertades que están consagradas por nuestra Constitución republicana democrática, artículo 7, artículo 32, artículo 36, y los artículos que nos protegen, inclusive en ese confín fundamental del Estado como es la justicia, el poder judicial. Bueno, no entiendan nada de esto, y ahí sí comulgo con esta señora cuando dice que no estudian. Yo no creo que de todo esto estudie Yamandu Orsi, porque forma parte de una fuerza política que antepone su ideología a la estructura del Estado de Derecho y al funcionamiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, ellos no requieren estudio en las ciencias jurídicas o en el derecho, en la teoría de Estado, en las ciencias políticas, para llevar adelante los mejores planes de país y legislar con buena calidad. Yo creo que ni siquiera deben saber que existe un César de Beccaria o la obra que escribió incluso el propio Montesquieu o la obra que escribió Federico II de Prusia y tantos eminentes autores como los autores de la modernidad construyendo en conjunto esa idea liberal del Estado de Derecho Comunidad Nacional sobre esa base, sobre el poder legítimo del Estado, sobre el monopolio legítimo de la fuerza, como diría Max Weber, que tampoco creo que hayan leído. Pero, sin embargo, son candidatos a presidente y usan corbata y traje, como dice esta señora, y nos hablan con rostro de encumbrados y de prácticamente mesías caseros que nos hablan de todo esto. Y tenemos entonces como contrapartida la nada, porque esta coalición de gobierno es una centroizquierda, alineada también a esa Agenda 2030, ya con el país prácticamente rematado. Siquiera se da la tragedia de aquella obra que yo mencioné una vez de Anton Chekhov, un excelente dramaturgo ruso, que escribía en esa Rusia que él veía caer ante esas revoluciones bolcheviques, escribió lo que muchos consideraron fue el nihilismo, quizá un nihilismo más bien, digamos, eh, eh, positivo, porque lo plantea directamente. El nihilismo es algo así como el estado del espíritu
en el que nada importa, ya nada se cree, es un crónico estado de resignación donde los personajes son inactivos, son inertes. Eso plantea el Jardín de los Cerezos ante una enorme mansión de una familia que era realmente de la oligarquía, de la aristocracia rusa, que ha visto decaer totalmente su fortuna, su situación económica, están en plena decadencia y están con esa casa bajo remate judicial sin hacer nada, simplemente viendo pasar el tiempo hasta que llegue el remate. En nuestro país creo que ya directamente ese Jardín de los Cerezos está rematado y simulan que estamos viviendo en nuestra casa ya rematada, pero simulan que vivimos en nuestra casa soberana, sin embargos, y sin embargo estamos embargados, valga todo el juego de palabras. Estamos muy embargados por deuda externa de políticos que no son profesionales. Y ahí no está el liberalismo, que es la única contrapartida que tiene el socialismo y el comunismo, y es contra lo que el socialismo y el comunismo lucha, batalla, guerrea para terminar de vencer, de destruir, de hacer desaparecer de la faz de la tierra. Las ideas liberales, las ideas de la libertad, las ideas de la República Democrática que están en consonancia con las ideas de la libertad que la fundamentan y a partir de ese fundamento filosófico de Estado, construir un Estado de derecho. Eso es lo que quieren tirar abajo, pero no se dan cuenta porque no leen, porque no estudian. Ahora, lo cierto es que se va a realizar el 15 de enero esta ceremonia, este evento, donde va a darse entonces la suma de $1 millón. Analizaremos en otra ocasión de qué se trata todo esto, si es donación o no. Simplemente me detengo en este personaje que va a dar una oratoria, Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, hijo del artista Carlos Páez Vilaró. No tengo nada que ver con lo político. A mí me contrataron y yo voy, como he ido a dar conferencias a actividades organizadas por otros políticos como Pedro Bordaberry o Esteban Bullrich en Argentina, dijo Páez Rodríguez a Montevideo Portal. Traduciendo, yo donde me paguen voy. Ningún criterio, ¿no? Absolutamente acrítico, no importa si es para Patricia Bullrich o para Esteban Bullrich o para Pedro Bordaberry, que nada tienen que ver con Yamandú Orsi, integrado a las huestes de los orcos del Foro de San Pablo, que no gobiernan desde los principios del gobierno de las leyes, de, por y para el pueblo, sino que gobiernan desde los principios doctrinarios del socialismo y el comunismo, por y para el socialismo y el comunismo y sus arcas personales y las arcas de las estructuras partidarias que todas satelitalmente conjugan o coadyuvan en ese esfuerzo revolucionario con el Partido Comunista, que es el partido internacional que va mentando todo esto, con sus teóricos, que está mentando ese socialismo comunista que pretende erradicar de la faz de la tierra los principios liberales del Estado de Derecho y las repúblicas democráticas. Impresionante. Yo le diría a esta señora que hay que puntualizar un poco más, que está lleno de cobardes, de déspotas, de demagogos, que simulan ser políticos, que se creen que son grandes políticos y sin embargo no lo son. Están destrozando nuestros países y no nos explican por qué países con tantas riquezas naturales, que sí podemos cada uno de nosotros de estos países en Latinoamérica ser potencias, ser realmente países prósperos, estamos tan endeudados, tan endeudados. La semana que viene vamos a dar cifras de la economía uruguaya y en términos comparativos, según años y con otros países, para ver realmente qué brutal endeudamiento que heredamos de esos 15 años y que este gobierno ha mejorado en un montón de aspectos, que ha organizado mejor la casa ya rematada, por supuesto, pero ha mejorado la casa en la que todavía habitamos, esa casa que nos compraron a través de un remate y un remate que le salió bastante barato, digamos, a las organizaciones internacionales que instalaron el globalismo del marxismo cultural o del psicomarxismo, ese ecosistema global del psicomarxismo. Así que le digo a todos ustedes que tengan excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando, y sí, ¿en dónde estamos? Chau.